Estandartes de Grifonia capítulo 1, el pueblo de Blackwood. Cuando desperté al amanecer para mi segundo día en este nuevo mundo, solo me sorprendió un poco ver garras en lugar de manos. Mira eso, solo 2 días después y ya me estoy volviendo nativo. En el aire fresco de la mañana, una vez más me dirigí al punto donde podía ver el pueblo a lo lejos. Me senté allí durante unos minutos y observé cómo pequeños puntos comenzaban a moverse entre los edificios, las señales de un pueblo que se despertaba con el sol. Bloqueando la dirección general que necesitaba para dirigirme a mi mente, bajé del árbol al suelo del bosque, tratando de no agravar mi ala lesionada. Cuando partí una vez más a través de la maleza, resultó que unas pocas millas toma mucho tiempo atravesar cuando se camina a través de un bosque completamente sin rastro. Mi ritmo solo se ralentizó aún más por la necesidad de trepar a un árbol de vez en cuando para asegurarme de que todavía me dirigía en la dirección correcta. A pesar de mis precauciones, terminé dando la vuelta 2 veces mientras intentaba abrirme camino en lo que el camino del sol me dijo que era hacia el oeste. Me tomó toda la mañana, pero finalmente atravesé la línea de árboles hasta el límite de las tierras despejadas que rodean la aldea. Ahora que estaba mucho más cerca podía observar mejor el lugar. Debe haber sido solo 1 milla de distancia, y con mi vista mejorada pude distinguir el movimiento de los aldeanos en su día. Debe haber unas 3 docenas de estructuras en todo el pueblo, y observé al puñado de personas en el pueblo caminar o tomar vuelo mientras se movían entre los edificios. Espera un minuto ahí, ¿tomar vuelo? Efectivamente, observé cómo una figura se lanzaba por los aires para cruzar el pueblo sin tener que atravesar los edificios. Ok, entonces. Tal vez mi broma sobre un pueblo de grifos no era la cosa más descabellada del mundo después de todo. Dado que era en medio de la jornada laboral, la mayoría de la población del pueblo estaría en el campo, y seguramente me encontraría con alguien en mi camino hacia el pueblo. Me dirigí a través de los campos hacia el pueblo, reflexionando que era hora de ver lo que este mundo me tenía reservado. Cuando pasé por los campos pude ver que la población del pueblo estaba de hecho compuesta únicamente por grifones, mientras se ocupaban de sus asuntos cuidando los campos. Fue un poco impactante para el sistema ver lo que yo consideraba criaturas poderosas y míticas hace unos días haciendo el trabajo agrícola ordinario, pero estaba mucho más extasiado de lo que había pensado que estaría con la revelación de que no sería condenado a siendo solo un animal más inteligente que el promedio en este mundo. La gente del pueblo se dio cuenta rápidamente de que el extraño armado los miraba mientras trabajaban. Observé que el primero en mirar hacia arriba y verme de pie allí tenía el pico un poco abierto, antes de volar rápidamente hacia otro grifo para hablarle con urgencia. Esta conmoción llamó la atención del resto de los trabajadores, y me quedé allí mientras comenzaban a hablar entre ellos. Por las miradas que me lanzaban, me di cuenta de que mi presencia los incomodaba, así que me esforcé por mantener mis garras bien alejadas de mi espada mientras esperaba a que se me acercaran. Como resultaría, eso no sería mucho tiempo, ya que vi que el que me había notado por primera vez y el que ella había hablado comenzaron a volar hacia mí. Mientras se acercaban, noté distraídamente que los grifos en este mundo no se limitaban a ser solo la mezcla tradicional de las plumas blancas del águila y el pelaje dorado del león como el mío. En cambio, estos dos tenían pelaje gris claro en sus cuerpos, pareciendo casi un leopardo de las nieves sin las manchas. La cabeza del macho estaba cubierta de plumas marrones, mientras que la de la grifona tenía plumas más oscuras que me recordaban a un cuervo o un cuervo. Aterrizaron en el sendero frente a mí, y después de una breve evaluación durante la cual no pude evitar notar que su mirada se dirigió a la espada atada a mi costado, el grifo masculino de aspecto mayor habló primero. ¿Quién exactamente podría ser extraño y qué estás haciendo en nuestro pueblo? Me preguntó el grifo en un tono bajo y uniforme. Hola, buen señor. Mi nombre es Geralt, y me encontré con tu pueblo cuando salía del bosque. Traté de tranquilizar al tipo. He estado en el bosque durante unos días y solo estoy buscando un lugar para descansar un rato. Realmente no podía culparlo por sus sospechas. Con la aparente presencia de bandidos en el área, tenía todas las razones para desconfiar de alguien extraño que deambulaba por la ciudad, con un arma en la cadera nada menos. Eso dices, pero perdonarás a un viejo grif por no dejarse convencer por unas pocas palabras dulces. Los ojos duros no se suavizaron, y su agarre todavía era fuerte en su tridente. Si le preocupa que forme parte de la red de bandidaje local, puede calmar esos temores. Pude ver sus ojos entrecerrarse ante las menciones de los bandidos, así que agregué rápidamente. Y si te preguntas cómo supe de los bandidos, encontré esta recompensa publicada por un Lord Silas sobre ellos.
Sacando el papel de mi alforja, me moví para entregárselo, pero la hembra grifo más joven me lo quitó. Al ver la confusión en mi rostro, me explicó. A mi padre nunca le enseñaron a leer tan bien, pero he estado tomando algunas lecciones del curandero local, y mis letras se han vuelto bastante buenas si lo digo yo mismo. Pasó unos minutos mirando el anuncio de la recompensa antes de devolvérmelo. Sí, eso ya es una publicación de recompensa, el sello también se ve bien, por lo que probablemente sea real. Una vez más, el Griff de mediana edad miró la espada a mi lado, pero su mirada se había suavizado considerablemente. Entonces, ¿podrías estar aquí para cuidar de esos bandidos por nosotros? Su voz sonaba esperanzada, pero lamentablemente tuve que decepcionarlo. Desafortunadamente no, ya estoy herido y no estoy en condiciones de ir a rastrear un campamento de bandidos por mi cuenta. Solo encontré esta publicación por casualidad mientras estaba en el bosque. Con toda esta charla sobre bandidos, pensé que sería mejor si me guardaba el hecho de que se lo había quitado a un Griff muerto. También puedo pagar la vivienda y la comida, si me dejas quedarme en el pueblo por un tiempo antes de seguir adelante. Ante la promesa de la moneda, la tensión restante en el aire se disipó como la niebla al sol. El Griff sonrió, lo que no sabía que fuera posible con un pico antes de ahora. Agradezco la moneda extra, Dios sabe que la necesitamos, y difícilmente podríamos dejarte atrapado afuera para que te asesinen en la noche, ¿verdad? El tipo terminó con una risa ladradora y me hizo un gesto para que lo siguiera con su ala. Alojamiento asegurado, amablemente los seguía los dos hacia el pueblo. La joven grifona inmediatamente se puso a mi lado para entablar una conversación ahora que se habían establecido relaciones amistosas. Hola, mi nombre es Cynthia, se presentó la joven. Entonces, dijiste que venías del bosque, pero ¿de dónde viniste originalmente, entonces Geralt? He viajado bastante lejos de casa, no creo que hayas oído hablar de eso antes. Realmente no estaba seguro de qué decir en esta situación, ya que probablemente no podría decir que era un viajero dimensional que había sido arrojado a este mundo por un capricho cósmico. En realidad, ¿eres una especie de aventurero? ¿Cómo terminaste en el bosque del este entonces? No pensé que hubiera ningún camino atravesando esos bosques. Bueno, la verdad del asunto es que me desperté ayer por la mañana en el bosque sin tener idea de cómo terminé allí. Pasé mis garras por las plumas en la parte posterior de mi cabeza. En un momento estaba durmiendo en mi propia cama, una tormenta soplaba mientras me dormía, luego la tormenta entró en mi casa y ¡puf! Aquí estoy. Agité una garra en el aire para enfatizar mi punto. Bueno, mis esfuerzos por intentar actuar con normalidad duraron unos 20 segundos. Difícilmente creo que me desperté al azar por aquí calificaría como una excusa válida, y ciertamente, ajena a mi mente acelerada, Cynthia respondió con simpatía evidente en su voz. Oh, quedaste atrapado en una tormenta de caos, eso es horrible. Al menos tuviste la suerte de terminar tan cerca de un lugar civilizado que, de lo contrario, las cosas podrían haber ido muy mal para ti. ¿Tormenta del caos? ¿De qué diablos estás hablando? Le pregunté, confundido. Al menos mi historia aparentemente se mantuvo firme en este mundo mágico. ¿Tuviste una caída en el bosque, muchacho? ¿Cómo no sabes sobre los restos del caos? El Griff mayor volvió la cabeza para unirse a la conversación. Por cierto, me llamo Gunther. El de Griff del pueblo. La mirada en blanco en mi rostro debe haber sido obvia, porque Gunther suspiró y comenzó una explicación. Incluso después de que la crisis del caos terminó hace poco más de un año, las oleadas repentinas de magia del caos en el mundo pueden levantarse y barrer a la gente, a veces a pueblos enteros. Aunque el mundo se está recuperando hoy en día, se siente como si estuviéramos comenzando desde cero. Se perdieron tantos conocimientos y tantos grifos, el mundo entero se ha dividido prácticamente en los señores locales que controlan cualquier pequeña parcela de tierra que gobiernen, no más los grandes reinos como en las historias. Gunther hizo una pausa para tomarse un momento para aparentemente recomponerse antes de continuar. Por supuesto, las cosas son en su mayoría estables ahora, no más cieno verde en lugar de agua, cayendo hacia el cielo, o pueblos vecinos siendo destrozados por lo que sea que el demonio del caos haya conjurado esta vez. Solo espero que esto dure, he vivido toda mi vida durante el caos. Ahora que ha terminado, me gustaría poder vivir un poco más en un mundo más ordenado. Él se rió sombríamente. Realmente no tenías buenas probabilidades de envejecer durante esos tiempos, pero tal vez aún viva para ver nietos en mi vida. Ante esa declaración, Cynthia volvió la cabeza con las mejillas rojas.
Ah, la vergüenza de los padres, verdaderamente una tradición a través del tiempo y el espacio inmemoriales. Pasamos a través de la cerca que rodea el pueblo y me indicaron los diversos puntos de interés del lugar mientras nos dirigíamos hacia el centro del pueblo. Había un herrero, un tejedor y un puñado de silos de almacenamiento. También estaba el orgullo del pueblo, el boticario que era responsable de enseñarle a Cynthia a leer y escribir, y contenía casi todos los libros que poseía el pueblo. Aparentemente me quedaría con Cynthia y su padre en su casa durante mi estadía. Su casa era un poco diferente de cualquier otro edificio en el pueblo, estaba sólidamente construida con troncos y tenía un techo de tejas de madera que parecía resistente. Una escalera de tierra conducía a un sótano para el edificio, que presumiblemente actuaba como almacenamiento a largo plazo. En el interior, el piso estaba hecho de tablones de madera lisos en su mayor parte, excepto por el área de la cocina del lado derecho que estaba hecha de tierra compactada. El hogar brillaba con un cálido color naranja, proporcionando una sorprendente cantidad de luz al edificio. A la izquierda pude ver dos puertas que conducían a las otras habitaciones del edificio, presumiblemente dormitorios. Pondremos algunas pieles en el suelo con mantas y podrás dormir aquí. Gunther dijo mientras hurgaba en un cofre en busca de los artículos en cuestión. Cynthia y yo tenemos nuestros espacios para dormir en otras habitaciones, y te agradecería que nos dejaras nuestro espacio personal mientras te quedas con nosotros. Asentí. Comprendido. Por cierto, ¿cómo se llama este pueblo? Todavía no he recibido esa información. Oh. Se llama Blackwood, por todos los pinos en el bosque, explicó Cynthia mientras entraba a la casa. Creativo, dije inexpresivamente. Exacto, respondió ella con una sonrisa. Le dice a cualquiera que deambule por aquí lo que tenemos. Además, apuesto a que has visto muchos nombres aburridos para lugares antes. Bueno, ella tenía razón en esa parte. Un montón de San Antonios o Springfields para recorrer en la tierra. Bueno, eso debería mantenerte lo suficientemente cómodo durante la noche. Estoy seguro de que has tenido peores noches de las que tendrás en eso, afirmó Gunther. Me volví hacia él. En el suelo, contra la pared, había un puñado de pieles de animales y una pesada manta de lana. Parecía decentemente cómodo, y definitivamente sería cálido. Me parece encantador, y muchísimo mejor que el árbol en el que dormí anoche. En ese momento, ahora que te hemos solucionado, es mejor que los dos volvamos al trabajo. Gunther abrió la puerta y le hizo señas a Cynthia para que lo siguiera. Siéntete libre de pasear un poco, y si decides que te gustaría ayudar, sería genial. Nos vemos al atardecer para la cena. Con eso, los dos se marcharon, y los seguí poco después para echar un vistazo más de cerca a la aldea. El lugar más importante para detenerme era el boticario local, ya que necesitaba que me revisaran el ala lo antes posible. La posibilidad de contraer una infección del lobo era significativa y, con suerte, podrían darme un poco de tintura para ayudar a prevenirla. Volviendo al gran edificio que me dijeron que alberga a la botica, llamé a la puerta. Un momento, por favor. Se escuchó el chasquido de la cerámica al ser apartada, y la puerta se abrió para revelar a un Griff de mediana edad con plumas blancas. No te he visto antes, supongo que eres nuevo aquí. Sus ojos inmediatamente se fijaron en mí a la vendada. Probablemente puedo adivinar por qué viniste. Entra, déjame echar un vistazo a eso. Cuando entré en su tienda, me golpeó el olor acre de las hierbas. Fardos secos de todo tipo colgaban del techo, y pequeñas macetas que cultivaban frescas decoraban la espaciosa habitación. Los estantes contenían frascos de cerámica con cataplasmas, y una variedad de morteros y majas estaban esparcidos por las superficies de trabajo de la habitación. Uno de los maceteros atrajo mi atención mucho más que cualquier otro, principalmente por el débil brillo que emitía. Mirando más de cerca, ocupando la maceta estaban lo que parecían cebollas verdes, si fueran azules con puntas amarillas en las hojas. La planta claramente mágica era fascinante de ver, y no pude evitar mirar su fascinante resplandor. Basta de mirar la raíz del atardecer, ven y toma asiento en el taburete. La voz del herbolario atravesó mis pensamientos. Volviéndolo a mirar, palmeó el taburete en cuestión. Lo siento, nunca había visto algo así antes, admití mientras tomaba mi lugar. Apreté el pico cuando empezó a quitarme las vendas y la férula que me había puesto en el bosque. ¿Nunca has visto la raíz del crepúsculo antes? Es bastante común en lo que respecta a las plantas mágicas por aquí. Debes haber hecho un gran viaje entonces, respondió con una ceja levantada.
Mucho más lejos de lo que piensas, y completamente sin planear, respondí con un suspiro, a lo que él asintió comprensivamente. Entonces puedes considerarte afortunado de haber terminado aquí. ¿Puedo preguntar qué causó esta lesión? Una vez retirados el vendaje y la férula, pudo pinchar la carne y el hueso desgarrados. Lobo me atacó en el bosque, pude matarlo, pero no antes de que me arrancara un trozo del ala. Eso sería suficiente. Considerándolo todo, aunque el hueso está roto, no es una fractura tan grave. Deberíamos tenerte de vuelta en el aire en cuestión de semanas. Aplicó una cataplasma en la herida que me hizo gritar ante la repentina sensación de escozor. Luego, el herbolario lo volvió a envolver bien con algunos vendajes nuevos y una férula más profesional. Permítele un minuto para que se asiente correctamente y asegúrate de que sea lo suficientemente cómodo, luego te dejaré continuar con tu día. Ah, y antes de que me olvide, el nombre es Felian. El Griff de mediana edad sacudió mi garra antes de volver a su trabajo. Mientras estaba sentado en mi taburete, miré alrededor al resto del espacio. Para mi sorpresa, alrededor de la mitad del edificio era claramente un salón de clases, con hileras de bancos de madera y una estantería sorprendentemente grande. Le faltaba una pizarra y algunas otras características de un salón de clases moderno, pero aún así era interesante de ver. Caminando hacia la clase, tomé uno de los libros del estante para leer mientras esperaba. Era un pequeño compendio de los cuentos de hadas de la región, escrito por alguien llamada Helga Grimwink. El que había abierto era un cuento sobre un grifo que había hecho un trato con un demonio para traer lluvia a su pueblo para salvar las cosechas, solo para que el demonio hiciera llover fuego del infierno en lugar de agua. La moraleja de la historia era bastante obvia: ten cuidado con lo que deseas, aunque en este mundo supongo que también podría tomarse literalmente como no hacer un trato con demonios reales. Si hubiera sabido que podías leer, inicialmente te habría ofrecido un libro. Levanté la vista ante el sonido de Felian hablándome. Ah, está bien. Honestamente, a veces olvido que no todos pueden leer, simplemente no es algo en lo que realmente haya pensado. Aprendí a leer muy joven, y lo hice al mismo tiempo que aprendí a hablar, por lo que me resulta tan natural como hablar. Parece que tus padres hicieron bien en enseñarte. Sí, lo hicieron muy bien enseñándome los conceptos básicos. Sin embargo, nunca fui el mejor en mis clases de artes del lenguaje, prefería las más empíricas como matemáticas y ciencias. ¿Oh? ¿Por casualidad serías un noble? Son los únicos que he oído que reciben una educación tan completa de sus tutores. La nota de sorpresa en su voz me recordó que este era un mundo que no tenía el sistema escolar de la era moderna. No, si tan solo negué con la cabeza ante su pregunta. Fui muy afortunado en mi educación a pesar de todo, y viví bastante cómodamente. Luego hice la pregunta que había estado en mi mente desde que vi el salón de clases. Cynthia me dijo que estaba aprendiendo a leer aquí, pero no esperaba encontrar un salón de clases completo en un pequeño pueblo. El hecho de que efectivamente hubiera una escuela incluso aquí en un remanso me hizo hacer una pausa para repensar mis ideas preconcebidas sobre el nivel de educación que podrían tener estos grifos. ¿A cuántos otros grifones del pueblo enseñas aquí? Aprender a leer y escribir es una habilidad muy útil, especialmente cuando llega el momento de vender nuestros productos en el mercado de Gryffindor. Alrededor de la mitad de Blackwood ya es capaz de tener habilidades literarias básicas o está en mi clase para aprenderlas, me explicó Felian, hinchando su pecho con orgullo. Trato de enseñar lo mejor que puedo, pero todos están bastante ocupados con sus propios deberes, incluyéndome a mí. Aún así, estoy orgulloso de lo que hago aquí para ayudar a nuestro Blackwood. Alegra oírlo. Mientras hablábamos, se me ocurrió una idea. Si quieres, puedo ayudar a enseñar las lecciones de lectura. Ya me estoy quedando aquí por un tiempo, y la enseñanza me daría algo para ayudar a llenar los días. También puedo enseñar otros temas además de la lectura, como matemáticas o física. Felian pareció sorprendido por mi oferta y tarareó para sí mismo por un momento antes de responder. La mayoría de las clases son por la noche después de que el trabajo termina, pero si quieres ayudarme mañana por la noche en la próxima lección, podemos ver que también te va antes de comprometerme a que seas un elemento permanente en mi clase. Las clases de matemáticas pueden ser útiles, pero ya puedo decirles que no serán muy populares, ya que cualquier matemática más allá de lo básico que conocen no tendrá mucho valor para un agricultor. Lo aprecio y ya tengo algunas ideas sobre cómo mejorar el salón de clases con algunas adiciones simples.
La mayor diferencia entre el aula que se había instalado aquí y un aula más moderna era la existencia de una pizarra frontal para ayudar con las conferencias. Las pizarras eran en realidad un invento bastante moderno que solo se remontaba a principios del siglo XIX para su uso generalizado, pero en realidad no necesitaban ninguna tecnología especial para funcionar, solo un gran trozo de piedra de pizarra lisa. A pesar de esto, seguían siendo uno de los avances más importantes jamás realizados en la educación de masas. Permitió que el maestro mostrara a toda la clase las ideas que estaban tratando de transmitir con ayudas visuales a la vez, y podría borrarse y cambiarse con nueva información en cualquier momento. También era casi infinitamente reutilizable y estaba hecho de materiales baratos y disponibles. Si pudiera encontrar una fuente de pizarra y algo de tiza, fácilmente podría hacer una para el pueblo. Felian también pareció receptivo a la idea una vez que se la expliqué. Aún mejor, ya tenía un suministro de tiza que usaba para marcar su cerámica mientras trabajaba. Eso solo restaba encontrar un trozo de pizarra lo suficientemente grande y trasladarlo al pueblo, pero tenía la esperanza de que sería un obstáculo bastante fácil de superar. El resto de la tarde la pasamos discutiendo los detalles de lo que podía esperar de la clase de mañana. El nivel general de lectura de cada uno de los grifos de la clase, y lo que Felian se estaba enfocando en enseñarles en ese momento. Sin embargo, una vez que el sol comenzó a bajar en el cielo, llegó el momento de regresar a mi hogar temporal para obtener la comida que tanto necesitaba. Dejé a Felian para que continuara con su propio trabajo y regresé a través del pueblo. En mi camino de regreso, mi estómago me recordó agudamente que no había comido nada en todo el día, y estaba hambriento cuando abrí la puerta. El olor a frijoles cocidos y tocino fue una agradable bienvenida, con Gunther y Cynthia vigilando una olla de potaje. Me hicieron un gesto para que me acercara y tomara una porción, y cuando me senté abrimos la conversación. ¿Qué hiciste mientras trabajábamos con Geralt? Cynthia preguntó alegremente. No estabas en la casa cuando regresamos. Pasé la tarde en la botica, haciéndome revisar el ala. Sacudí un poco el ala en cuestión, sintiendo el roce de las vendas contra mis plumas. Además, parece que ayudaré con las clases de Felian. Además de leer y escribir, espero poder ofrecer también algunas clases de ciencias básicas y matemáticas. Ante sus miradas inquisitivas, elaboré. Tengo una educación bastante buena a pesar de no ser un noble. Mi padre es un ingeniero maestro, y me están entrenando para ser lo mismo. Crecer me pareció correcto, y he hecho muchos amigos en el camino. También puedo compartir lo que sé con aquellos que quieran aprender durante mi estadía aquí. Mientras decía eso, finalmente me di cuenta de que ya no estaba en la Tierra. Intelectualmente entendí, pero al hablar de ello finalmente comprendí la profundidad de mis pérdidas. Mi familia se había ido. Mis amigos se habían ido. Mi carrera se había ido. Todo lo que había querido para mí estaba a un mundo de distancia, y dudaba que hubiera alguna forma de que volviera pronto. Me desplomé cuando la repentina realización de mi situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Aunque supongo que debería estar diciendo que era ahora, ¿no es así? Dudo que vuelva a ver a alguien o algo de mi antigua vida. Me acaban de dejar aquí sin saber por qué, sin idea de qué hacer. Hacer o a dónde ir. Cerré los ojos cuando sentí que me invadían olas de dolor. Sentí una suavidad repentina en mi espalda, y miré hacia arriba para ver que Cynthia se había acercado más para cubrirme con su ala, sus ojos llenos de preocupación. Está bien, sé cuánto duele perder a alguien que amas. Y sé que no hay nada que se pueda hacer o decir en este momento que mágicamente haga que todo esté bien, pero solo sé que estás a salvo y bienvenido aquí. Así es, muchacho, tómate tu tiempo para enfrentarlo todo. Te diré que me tomó años poder aceptar que Teresa se había ido. Pude ver que Gunther tenía los ojos empañados por los recuerdos de su difunta esposa. Ojalá pudiera decir que mejora, pero mientras los recuerdes, esa es una herida sin filo que permanecerá contigo. El resto de la noche se dedicó a compartir historias sobre amigos y familiares que se habían ido. Tuve que cambiar algunos detalles de mis historias para que coincidieran más con el mundo en el que me encontraba, pero aún así fue un momento agradable. Sin embargo, finalmente, cuando el sol se hundió lo suficiente por debajo del horizonte, decidimos pasar la noche. Me tapé la cabeza con la manta de lana, cerré los ojos y Fin del capítulo 1.